¿Tiene Bitcoin algún valor? Quédate que después de la intro te lo cuento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde te encuentres. Soy divulgador Bitcoin y te doy la bienvenida a Bitcoin Simplified Podcast, el podcast en español que te explica Bitcoin de una manera sencilla y con ejemplos de la vida cotidiana. Si te preguntas por qué debes entender Bitcoin, déjame que te lo explique. Bitcoin no es solo la forma de dinero más avanzada, jamás creada por el hombre, sino que es además toda una revolución que está redefiniendo el concepto de propiedad privada, el equilibrio de poder, la sociedad y cómo nos relacionamos. Aquí no te voy a dar consejos financieros, ni hablar del precio de Bitcoin, ni de trading, ni nada de eso. Aquí vamos a ir a los fundamentos básicos y tecnológicos, e inevitablemente tocaremos sus aspectos políticos y sociales. Como sé que esto te interesa, abróchate el cinturón, suscríbete, que empezamos. La pregunta a la que vamos a responder hoy es si Bitcoin tiene algún valor. Podría responderte con un simple sí o con un simple no, pero esto haría de este capítulo el más corto de la historia de los podcasts. Además, mi intención no es darte una opinión sin fundamentos, sino una explicación lo más clara posible para que seas tú quien pueda contestar a esta pregunta. Recuerda que lo que se busca es convencer sin imponer. Al final de este episodio te daré mi opinión, obviamente, pero antes déjame llevarte por la fascinante historia del dinero, sus diferentes formas y su evolución. Lo primero que tenemos, yo creo que hacer desde mi punto de vista es hablar del comercio, porque el dinero no deja de ser una herramienta que nos sirve para comerciar. Entonces el comercio realmente es una necesidad natural que surge en los seres humanos, no viene impuesto por el capitalismo, ni por ningún estado, ni por ninguna otra circunstancia, es una necesidad natural. Los seres humanos somos sociales por naturaleza y cuando somos sociales, pues lo que hacemos es, hablamos, vivimos juntos, diversificamos el trabajo, cooperamos, colaboramos, porque juntos se consiguen más cosas que por separado. Y como parte de ese componente social está también el comercio. El comercio no es sino la capacidad que tenemos las personas de intercambiar bienes o servicios los unos con los otros, a veces sin dinero y a veces con dinero, y en función de eso, pues las sociedades prosperan. Por tanto, el comercio está muy relacionado con la prosperidad e incluso hay una relación directa entre la velocidad de los intercambios comerciales y la velocidad de generación de riqueza. Entonces, si avanzamos un poco, y ya hemos entendido, creo que queda bastante claro que el comercio es una necesidad natural de los seres humanos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ha existido siempre dinero? ¿Hemos tenido siempre dinero en nuestra forma de vida? Y la respuesta es no. De acuerdo a los historiadores y antropólogos, ha habido momentos, en la parte inicial de nuestra vida como Homo sapiens, en el que no teníamos dinero. ¿Y cómo hacíamos para comerciar? ¿Cómo hacíamos para intercambiarnos bienes o servicios cuando no había dinero? La forma habitual era mediante el trueque o mediante la deuda. Si no hay dinero y yo tengo una necesidad, imaginémonos que yo cultivo tomates y tú cultivas melones y yo necesito un melón, pues lo más probable es que yo me acerque a tu casa o a tu tienda o a tu puesto donde los comercialices y yo te ofrezca mis tomates a cambio de tus melones. Pero es muy probable que tú no quieras los tomates, o bien porque no los necesites, bien porque no te gusten, o bien porque tienes demasiados. Si te gustasen, si está bien, entonces se podría realizar el trueque. Cambiamos X melones por X tomates. Pero si no te gustan, si no quieres tomates, tenemos un problema, no podemos transaccionar. A no ser que yo me entere de qué es lo que tú necesitas. Imaginémonos que necesitas plátanos y ahora yo tengo que buscar a una persona que venda plátanos y quiera tomates, puedo hacer esa transacción y luego con esos plátanos que he adquirido, no porque yo los quiera, sino simplemente porque quiero comerciar con ellos, me voy a tu casa, intercambio tus melones por esos plátanos. En este caso, que hemos utilizado un tercero para hacer la transacción y hemos utilizado una mercancía que son los plátanos para poder llevar a cabo esa transacción, acabamos de descubrir el dinero. Los plátanos han sido convertidos en dinero, es un medio de intercambio. No los he comprado por puro consumo, los he comprado para poderlos intercambiar a su vez por unos melones, que son los que a mí me interesan. ¿Qué problemas plantea
el trueque. El primero es la tabla de equivalencias. Para cada posible transacción necesitamos tener una tabla de equivalencias. Es decir, para cada posible cosa que yo necesite y vaya a comprar con mis tomates, necesitamos tener una tabla donde podemos convertir X tomates por X melones. Pero si son sandías, sería otra tabla de equivalencia. Y si son manzanas, y si es un trabajo que hace el carpintero, y si es, no lo sé, un ungüento que hace el médico del pueblo, hay que tener unas tablas, aunque sean mentales, para saber a cuánto equivale cada cosa cuando las intercambiamos. Y esas tablas de equivalencia son complicadas de obtener, entre otras cosas porque pueden ser caprichosas. Hoy te vendo un melón por 3 tomates y a lo mejor mañana me olvido que fue así y ahora te lo vende por 5 tomates. Y entonces puede haber problemas, porque ayer fueron 3 tomates, hoy son 5 tomates, por qué se producen ese tipo de discrepancias. El otro problema, que quizás sea más grave, es el problema que se llama de la doble coincidencia de necesidades. Este problema es, digo, más grave porque es el ejemplo que acababa de poner antes. Yo necesito melones, pero otra persona no quiere mis tomates. Si los quiere, entonces el problema de la coincidencia de necesidades está resuelto. Ambos queremos lo que el otro tiene y se produce un match, se produce una correspondencia automática, se produce una coincidencia automática. Entonces, a partir de ahí, el trueque se puede ejecutar. Pero como expliqué en el primer ejemplo, cuando esa doble coincidencia de necesidades no se cumple, tenemos que buscarnos a un tercero que nos ayude a resolver ese problema y a veces incluso hay que buscar un cuarto. Esto hace este problema de las tablas de equivalencia, que tengas que estar pensando por cuántas unidades de algo puedo intercambiar eso otro algo que yo vendo. Eso hace que haya que pensar, que haya que recordar, etcétera, etcétera, hace que la transacción sea más lenta, la frena, la enlentece, junto con la doble coincidencia de necesidades, hace que el trueque no sea óptimo, no permita alcanzar una velocidad de intercambio óptima. Cuando no había dinero, empecé diciendo que o se hacía trueque o se utilizaba la deuda. El trueque ya ha quedado explicado. La deuda es una manera de limitar un poco los problemas que nos da el trueque. La deuda básicamente es una respuesta al problema de la doble coincidencia de necesidades. Cuando no se produce esa doble coincidencia de necesidades, el trueque todavía se puede hacer siempre y cuando estemos dispuestos a adquirir una deuda. O lo que sería lo mismo, podría llamarse un trueque en diferido. En este caso, yo compro tu melón, pero tú no quieres mis tomates, entonces yo tengo una deuda contigo y sé que yo te debo 4 tomates, como decía la tabla de equivalencia. Esto significa que quizá hoy no, pero la semana que viene sí que necesites tomates y vendrás a mi casa y me dirás, acuérdate que me debes 4 tomates, los quiero cobrar ahora. Esto era una forma mucho más ágil de comerciar, pero tiene el problema de que tienes que memorizar las deudas que tienes con la gente. No es lo mismo saber que tienes una deuda con el vecino de enfrente, que es el que vende los tomates, que si esto ocurre todos los días y tienes una deuda con el de los tomates, una deuda con el carpintero, una deuda con el zapatero, etcétera, etcétera, y al final las deudas se olvidan, o bien por tu parte o bien por la parte contraria. Entonces, el problema de las deudas es que no puedes adquirir un volumen de deudas muy grande porque se escapan de control, y el segundo es la confianza. Tú solamente puedes adquirir deuda, puedes hacer trueque diferido en base a la deuda cuando conoces a las personas. Si somos vecinos y nos conocemos de siempre, pues es muy probable que no haya ningún problema porque funcionemos con deuda. Si pasa una persona del pueblo que nunca ha pasado antes y que no conocemos y quiere tu melón y tú se lo vas a dar y te va a dejar en deuda, no lo sé, 4 tomates, esa persona es posible que no vuelvas a verla nunca más. Por tanto, no va a poder satisfacer su deuda y tú no vas a poder cobrar. Entonces, limita mucho, el tema de la deuda limita mucho el conjunto de personas sobre las cuales pues se pueden aplicar. Por tanto, estas eran las maneras habituales de trabajar cuando no se tenía el dinero, con el trueque o con el trueque diferido o lo que es lo mismo, la deuda. Entonces, esta pequeña explicación me lleva ahora a introducir cuáles son las funciones que tiene el dinero. Una vez que hemos visto cómo se funciona sin dinero, la pregunta que yo me haría, o la pregunta que yo me he hecho es, bien, entonces, ¿qué es el dinero o qué funciones cumple el dinero? Espero que el capítulo de hoy te esté resultando interesante, que te esté sirviendo para descubrir algo nuevo y que te esté mereciendo la pena. Recuerda que yo no tengo Patreon ni pido dinero por esto, que lo hago por amor al arte.
Así que te agradecería un like o un comentario y que te suscribas si no quieres perderte los sucesivos capítulos. Si vamos a cualquier libro o a internet y buscamos qué es el dinero, vamos a encontrar que habitualmente nos dan 3 funciones básicas. La primera es servir como un medio de intercambio generalmente aceptado. Fácil, en el caso del trueque, hemos visto que lo que se hacía eran intercambios y por tanto el dinero facilita ese intercambio. Ya da igual si tú necesitas mis tomates o yo quiero tus melones. Lo único que importa es que ambos nos ponemos de acuerdo en que vamos a intercambiar los bienes y servicios a cambio de algo, a lo que vamos a llamar dinero, que va a funcionar como medio de intercambio. Yo voy a adquirir tus bienes y servicios a cambio de ese dinero, sea de la forma que sea, y luego veremos cuántas formas de dinero ha habido. Tú lo vas a aceptar porque sabes, a su vez, estás absolutamente seguro de que vas a poder pagar con ese dinero a un tercero. Es decir, tú coges mi dinero porque sabes que a su vez otro te lo va a coger a ti. De ahí lo de generalmente aceptado. Otra función que tiene el dinero asociado a esta es la de unidad de cuenta, o dicho de otra manera, sirve para medir valor. Cuando una persona intercambia bienes o servicios con otra persona, no tienen todos los bienes y todos los servicios el mismo valor. Yo creo que es fácil entender que no vale lo mismo un café que una casa o que un coche, o que no vale lo mismo ayudar a una persona a sacar al perro que, no sé, cuidar a una persona mayor durante un mes entero. Necesitamos tener una manera de medir el valor, de medir cuánto valor vamos a transaccionar cuando intercambiamos. De la misma manera que medimos la distancia en metros o el tiempo en minutos o segundos u horas, tenemos que tener un sistema para medir el valor de las cosas. Y esa es la función del dinero. Por eso se dice que funciona como unidad de cuenta, porque sirve para asignar valor. Por tanto, este servicio que yo proveo vale tantas unidades de valor o tantas unidades de moneda. Sirve también, dicho de otra manera, para poner precios. Gracias al dinero podemos saber cuánto vale un bien o un servicio y lo podemos comparar con cuánto vale otro bien o otro servicio similar o muy diferente. Tenemos un punto de referencia. Por eso se dice que sirve de unidad de cuenta. La tercera función que tiene el dinero es la de reserva de valor. Esta es una función que viene un poco más a posteriori. Inicialmente los seres humanos solo necesitábamos comerciar rápidamente, intercambiar bienes y servicios por otras cosas para poder sobrevivir, para poder prosperar. Pero a medida que ese comercio avanza, puede que haya personas que se especialicen en producir más bienes o más servicios que los demás y por tanto a base de cambiar esos bienes y servicios una y otra vez, empiezan a atesorar cierto valor, empiezan a atesorar ese dinero, empiezan a tenerlo, empiezan a conservarlo. Y a partir de ese momento surge la idea de, bueno, ese dinero se puede no gastar, sino que se puede guardar. Es decir, se guarda con la intención de poderse gastar en el futuro. Dicho de otra manera, se mueve la riqueza en el tiempo, se traslada la riqueza a un uso futuro en el tiempo. Eso es lo que se conoce como reserva de valor. Ahora bien, una vez que hemos visto las funciones del dinero, la pregunta que yo me he hecho es ¿cuántas formas de dinero han existido a lo largo de la humanidad? ¿Cuántas formas hemos tenido de intercambiar valor entre las personas? Cuando no existía el papel moneda, cuando no existía el oro o cuando no existía la plata. ¿Cómo transaccionaban nuestros antepasados en civilizaciones ancestrales? Y bueno, después de investigar un poquito por internet y leer algún que otro libro, pues descubres que los humanos hemos sido muy creativos a la hora de buscar formas de dinero. En la antigüedad, hace más de 3.500 años, en Asia, África, Oceanía, Norte de América, e incluso usados en 1933, en la Gran Depresión, se llegaron a utilizar conchas de mar. Son unas conchas de mar de las que podemos encontrar en la playa. Son un tanto diferentes porque están como cerradas. Bueno, pues esas conchas de mar es el dinero más antiguo del que aparentemente tenemos constancia. Pero también hemos usado plumas de pájaros exóticos. En las Islas Salomón, que están al noreste de Australia, hemos utilizado semillas de cacao que se documentan en hallazgos de los mayas y los aztecas. En 1555, aparentemente, cuando Cristóbal Colón conquistó América, en 1555, está documentado que un real español equivalía a 140 semillas de cacao. Luego esa tabla de equivalencia, de la cual hablaba yo al principio de este podcast, de este episodio, esa tabla de equivalencia existía. En la cárcel, por ejemplo, se utiliza el tabaco.
En la vida normal, fuera de la cárcel, no se podría utilizar el tabaco, porque no cumple una serie de propiedades que vamos a comentar a posteriori. Pero en la cárcel, donde el dinero, donde el tabaco es escaso, se utiliza como una forma de intercambiar valor. Pero también se han utilizado, a lo largo de la historia, ámbar, las piedras de ámbar, se han utilizado pieles, se han llegado a utilizar cereales, aparentemente en Egipto, se ha utilizado la sal en Etiopía y en la antigua Mesopotamia, se han llegado a utilizar cabezas de ganado, piedras inmensas, y esto da para un episodio completo, que son las Ray Stones, las piedras Ray, en la isla de Yap, que está en Micronesia, al norte de Australia. Se utilizaban unas piedras enormes que pesaban toneladas y que no se movían, a diferencia del concepto del dinero que tenemos actualmente, donde lo movemos, lo metemos en el bolsillo y lo movemos. Estas piedras eran inmensas, grandísimas y no se movían, estaban digamos alrededor de la isla, y lo que hacían los habitantes era saber quién poseía cada una de las piedras. Había como una especie de libro de contabilidad social, natural, donde cuando uno intercambiaba un bien o un servicio, lo que hacía era verbalmente le decía: esta piedra que era mía ahora es tuya, se corría la voz por el pueblo y todo el mundo sabía que la piedra era de la otra persona. Este sistema tan curioso ha sido utilizado hasta relativamente poco y bueno, pues se dejó de usar por una serie de eventos que quizá convendría comentar en un episodio aparte, porque es una historia interesante. Además de todo esto, se han utilizado los metales, como el cobre y el hierro. Se han visto anillos en África en 1948, hechos de cobre y hierro, que se utilizaban para pagar bienes o servicios. Y ya por último, los archiconocidos metales preciosos, como el oro y la plata. Claro, cuando yo veo todo esto y digo, ¿cuántas formas de dinero hemos tenido y por qué hemos ido cambiando de una manera a otra? ¿Por qué de repente se utilizaban conchas de mar, hemos utilizado plumas, o a veces ámbar, o a veces tabaco, o a veces cereales, o a veces ganado? ¿Por qué hemos ido cambiando? ¿Por qué no hemos utilizado una forma de dinero de forma constante? Y para eso tenemos que saltar a otra parte, otra parte del capítulo, que son las propiedades del dinero. ¿Qué tiene que tener aquello que usamos como forma de dinero para que sea considerado una forma de dinero buena y estable? Pues estas son las siguientes características que vienen documentadas en la gran mayoría de los libros. El dinero tiene que ser escaso. Y esta es una propiedad fundamental. Escaso. La primera vez que yo escuché esto, tuve que pensar un poco, porque, claro, todo el mundo quiere tener dinero y todo el mundo quiere tener cuanto más dinero mejor, y por tanto no se pone uno a pensar si es escaso o no. Uno trata de conseguirlo y si no fuese escaso, pues casi que mejor, porque más puede conseguir. Pero claro, voy a intentar poner un ejemplo claro. Imaginemos que estamos en la playa y queremos vender refrescos a la gente que se está bañando. Entonces ponemos un puesto, ponemos nuestra sombrilla, hacemos una serie de, zumos frescos por la mañana, los llevamos al puesto y cuando los intentamos vender, intentamos intercambiar el valor que tiene el zumo por dinero, con lo que nos paga el señor y la señora es con un conjunto de conchas, como se hacía antiguamente, como he dicho antes. Claro, yo miro al suelo y al mirar al suelo lo que veo es que tengo un montón de conchas debajo de mí, conchas que están en la playa, y claro, la pregunta es, ¿lo cojo o no lo cojo? ¿Por qué las conchas no son una buena forma de dinero en ese contexto determinado? Porque si quiero conchas, lo único que tengo que hacer es agacharme y cogerlas del suelo. No me esfuerzo en poner la mesa, la sombrilla, hacer los zumos por la mañana, en pasar calor, para que me den conchas, cuando las conchas simplemente las puedo conseguir agachándome y cogiéndolas del suelo. Yo creo que ese ejemplo es bastante claro de por qué el dinero tiene que ser algo que no me sea fácil de conseguir, que tenga que trabajar, que tenga que esforzarme para poder intercambiar mi esfuerzo y mi tiempo por algo que cuesta dinero conseguir y que a su vez se lo voy a poder intercambiar a un tercero porque también le cuesta trabajo conseguir. Entonces, una de las propiedades fundamentales es la escasez, que no sea fácil de producir. Y veremos que esa es una propiedad fundamental en el oro. Tiene que ser difícil de falsificar, esa es otra propiedad, muy relacionada con la anterior. Si cogemos una forma de dinero y podemos falsificarla, lo que podemos hacer o lo que estamos haciendo de facto es convertirla en no escasa. En cuanto puedo falsificarla, puedo empezar a multiplicar la cantidad de moneda rápidamente. Aparte de que eso limita o lapida la confianza entre dos personas cuando transaccionan, puesto que la moneda con la que te están pagando no es una moneda correcta.
Otra propiedad del dinero es que tiene que ser duradero. Y esto tiene mucho sentido cuando hemos hablado de que una de las funciones del dinero es la de atesorar valor o transportar riqueza en el tiempo. Si la forma de dinero que utilizamos no es duradera, no puedes llevar esa riqueza hacia el futuro. Imaginémonos que en el caso de los plátanos que comentaba al principio, si los plátanos los usase alguna civilización como forma de dinero, podrían trasladar la riqueza al futuro un par de semanas, porque todos sabemos que el plátano a la tercera, cuarta semana máximo, se empieza a deshacer, se empieza a pudrir. Por tanto, tenemos que tener una forma de dinero que sea duradera, que después de 1 año, 2 años, 5 años, incluso 20 años, todavía se pueda utilizar, todavía podamos utilizarlo como moneda en el futuro. Otra de las características del dinero muy asociadas a la durabilidad y a poder gastar el dinero en el futuro es su estabilidad. El dinero tiene que ser estable, puesto que si lo conservamos hoy con la intención de gastarlo en el futuro, no puede ser que el dinero pierda su poder adquisitivo y en el futuro ya no podamos comprar nada con él. Eso sucede en periodos de inflación altos, y eso ha sucedido, por ejemplo, en países de Sudamérica, como Argentina o como Venezuela, donde personas que han tenido buenas posiciones dinerarias, han tenido buenos depósitos, han ahorrado porque tenían buenos trabajos y no se lo han gastado en viajes o en joyas. Resulta que con los años y con la inflación se han convertido en pobres. El dinero que tienen en el banco no servía para nada. Por tanto, es importante que el dinero sea estable, lo más estable que se pueda, para poder usar esa riqueza que uno está conservando hoy para poderlo gastar mañana. Otra función del dinero es la divisibilidad. El dinero tiene que ser divisible. Esto está muy asociado a la función del dinero que sirve como medidor del valor, lo que era unidad de cuenta. Como hay algunos bienes o servicios que tienen un valor grande y otros que tienen un valor pequeño, como he dicho antes, no vale lo mismo un café que lo que vale un coche, necesitamos que el dinero sea divisible y multiplicable, que podamos transferir pequeñas cantidades de dinero para cosas que tienen poco valor y que no haya que usar un camión lleno de monedas, por ejemplo, para poder pagar un coche, sino que existieran formas de multiplicar esas unidades, como pasa con los billetes y con las monedas, que las tenemos de 1 céntimo, de 5 céntimos, de 20 céntimos, de 1 euro, y tenemos así hasta billetes de 500 euros que podamos ir agregando, dividiendo, multiplicando el valor que se transfiere, y para eso la moneda tiene que ser divisible, tiene que facilitar que eso ocurra para que sea un dinero útil. Otra propiedad del dinero es que tiene que ser fungible. Fungible significa que si tú tienes varias unidades de la misma moneda, no se puede identificar una moneda u otra, no tiene ninguna razón de ser que podamos elegir una moneda u otra. Esto pasa, por ejemplo, si uno tiene 3 monedas de 1 euro y va a un bar y paga un café y le dice al camarero que vale 1 euro. Pues puedes pagar con la primera, con la segunda o con la tercera, da igual la moneda que cojas. Las 3 monedas tienen exactamente el mismo valor para ti, que eres el que pagas, y para la persona que lo recibe. Pasa lo mismo con los billetes. Es verdad que alguien puede decirme que los billetes tienen un número de serie, sí, vale, pero eso es una función diferente que utilizan los gobiernos o los bancos para poder tracear dónde se ha producido, en qué momento se ha producido ese billete, incluso a través de qué banco se ha distribuido. Pero de cara al usuario, da igual el billete A que el billete B. En teoría los billetes sirven exactamente igual. Y de hecho, más de una vez, supongo que te habrá pasado de coger un billete que tiene algo escrito, que incluso está pegado con un trozo de celofán, y sirve igualmente. Todos preferimos el billete que esté en mejores condiciones, pero sirve igualmente porque es fungible, ¿vale? Y por último, el dinero tiene que ser fácil de transportar. Si tenemos una forma de dinero que podemos meternos en el bolsillo o en pequeños saquitos y lo llevamos en una mochilita, pues es mucho más conveniente, mucho más fácil ir al mercado y transaccionar con ese dinero que si tenemos que llevar una carretilla para llevar, la forma de dinero que sea, para poder hacer esa misma transacción. Por tanto, tiene que ser fácilmente transportable. Uno de los problemas que tiene el oro es su transportabilidad, que el oro es bastante pesado y un lingotillo pues se puede llevar, pero si uno quiere transportar cierto valor, cierta cantidad de valor, es realmente un maletín de lingotes pesa bastante. Ahora que hemos echado un vistazo también a las propiedades del dinero y que ya tenemos un poco más claras cuáles han sido las formas de dinero que hemos tenido a lo largo de la historia,
Y no pretendo ser exhaustivo, es muy probable que me haya dejado muchas otras que no he podido cubrir ni comentar, pero creo que es suficiente para el objetivo de este capítulo. Ahora que sabemos las formas de dinero y que sabemos las propiedades que tiene el dinero, yo me pregunto, ¿y por qué el oro entonces ha sido tan importante y lo hemos estado usando durante más de 2500 años? ¿Qué tiene el oro de especial para haberse convertido en la forma de dinero por antonomasia y que las otras formas de dinero preexistentes no tenían? ¿Por qué el oro se ha impuesto a todas ellas? Pues si hacemos una simple tabla donde valoramos las diferentes formas de dinero con respecto a las propiedades del dinero, es decir, cómo de durables son, qué escasez presentan, cómo de fácil es falsificarlas, etc., veremos que todas fallan en algo, mientras que el oro es la forma de dinero que mejor cumple con todas ellas. Por ejemplo, el oro tiene una serie de propiedades muy importantes que lo hacen perfecto o cuasi perfecto para que pueda funcionar como dinero. Por ejemplo, el oro es imposible de fabricarse, no se puede fabricar. El oro tiene una aleación química que no la podemos obtener mezclando otros metales que tengamos o que tenemos en la Tierra. Por tanto, el oro tiene que ser minado de lo que son las minas, las cuevas, o como hacían en los años, no sé si eran los años 60 o 50, se iban a California en los ríos a sacar las pepitas de oro. El oro se supone que viene de fuera de la Tierra, se piensa que pudo venir en el Big Bang, y por tanto la cantidad de oro que viniera en la explosión se incrustó pues, en las superficies de la Tierra, en las montañas, en las minas, etc. Y lo único que podemos hacer las personas es extraerlo, y ese proceso de extracción es lo que se llama minado. Pero ¿qué ocurre? Que el minado es un proceso lento, difícil, aunque se van mejorando las formas y las capacidades para minar y descubrir oro, pero no hay otra forma de obtenerlo, no se puede fabricar, hay que minarlo. Y de acuerdo a los datos que tenemos, históricamente se produce cada año entre el 1,5 y el 2% de la cantidad total, del volumen total que existe de oro en el mundo. Por tanto, es escaso. La propiedad 1 que decíamos del dinero, que tenía que ser escaso, el oro la tiene. Tú no puedes fabricar ese oro, por tanto es escaso. Y lo más que puedes hacer es descubrir oro, minar oro, en una cantidad aproximada del 1,5 al 2% anual. O sea que se mantiene escaso a día de hoy. Mañana quizás se puede descubrir una mina donde el oro aparece a mansalva y quizá la propiedad de escasez del oro desaparece y el oro deja de funcionar. Pero durante 2500 años no se ha podido encontrar. Otra propiedad muy similar, muy parecida, es la que es difícil de falsificar. El oro, como hemos dicho, al no poderse fabricar, tampoco se puede falsificar. Es cierto que existen otros materiales que son similares al oro, a veces la bisutería que se utiliza en las joyerías son similares al oro, pero en cuanto lo pasas por un joyero especializado, una persona que sabe distinguirlo, se da cuenta rápidamente de que eso, aunque puede parecer oro, no es oro. Es difícil de falsificar. El oro además es imposible de destruir. Uno lo puede explotar, digamos, lo puede poner en una bomba y lo que va a ocurrir con el oro es que se va a fragmentar, se va a dividir en múltiples partículas y van a ir en todas las direcciones, pero esas partículas no se van a vaporizar, van a estar ahí. Se podrían recuperar, se podrían fundir y volveríamos a recuperar la pieza original. Por tanto, el oro es duradero. Esa capacidad de ser durable y por tanto transportar riqueza en el tiempo la cumple perfectamente, porque es que además ni se corroe ni se oxida, como le pasan a otros metales, como puede ser el hierro. Además, con el desarrollo de la metalurgia, el oro es divisible. En el momento en que somos capaces de fundirlo, a partir de ahí podemos hacer cantidades de oro muy diferentes, desde pequeñas pepitas, que tienen un valor pequeño, hasta grandes lingotes de oro, que tienen un valor muy grande. Por tanto, podemos transferir cosas de pequeño valor y cosas de un gran valor. Si hablamos de la estabilidad de su valor a lo largo del tiempo, veremos que el oro tiene un valor relativamente estable. Si uno mira las gráficas sobre la apreciación del oro conforme pasa el tiempo, verá que a pesar de que ha habido pequeñas subidas y pequeñas bajadas, en general ha conservado bastante bien su valor, se ha ido apreciando conforme se aprecia el valor de la vida, conforme a la inflación, y por tanto ha sido a veces incluso un valor refugio para que inversores que quisieran mantener su capital en el tiempo invirtieran parte de su portfolio en el oro para evitar el empobrecimiento, porque si dejamos el dinero en el banco, en periodos de alta inflación, ese dinero desaparece, la inflación se lo come. Por tanto, el oro ha sido siempre,
En los últimos años, en las últimas décadas, el oro ha sido considerado una buena forma, un buen valor refugio para conservar el patrimonio. Y luego además tiene que el oro, por los humanos, es considerado un metal bonito, un metal brillante, con un color amarillento que nos atrae, y por eso se han hecho joyas a lo largo de la historia. De hecho, hay algunos vestigios, hay algunos yacimientos donde se han encontrado joyas en oro, y estamos hablando del año 3600 a.C. en Egipto. Por tanto, el oro ya ha encandilado a los seres humanos desde hace más de 5.000 años. Por último, se han encontrado propiedades muy interesantes del oro a nivel industrial, como son su capacidad para conducir la electricidad y para conducir el calor. Por tanto, hay algunos componentes electrónicos que usan oro en su fabricación para darle mayor calidad. Entonces, debido a las propiedades que tiene el oro, que lo hace perfectamente compatible con las propiedades del dinero, en la mayoría de los casos, es bastante evidente que en algún momento de la historia el oro iba a ser utilizado como una buena forma de dinero. Y de hecho fue considerado así, y se han encontrado los primeros vestigios de oro en torno al año 500 o 700 a.C. en Lidia. Digo 500 o 700 porque parece ser que hay un poco de discrepancia a la hora de determinar cuándo algo se usaba como dinero y cuándo algo se utilizaba de manera ornamental. Tampoco pretendo ser aquí un especialista en la historia, pero en torno al 500-700 a.C. en Lidia ya se empiezan a ver las primeras formas de dinero que utilizaban el oro como base. Y también la plata incluso antes. Se han encontrado yacimientos en Sumeria, donde en el 2700 a.C. parece ser que la plata ya se utilizaba como un material precioso para poder intercambiar valor, es decir, como dinero. Espero que el capítulo de hoy te esté resultando interesante, que te esté sirviendo para descubrir algo nuevo y que te esté mereciendo la pena. Recuerda que yo no tengo Patreon ni pido dinero por esto, que lo hago por amor al arte. Así que te agradecería un like o un comentario y que te suscribas, si no quieres perderte los sucesivos capítulos. Entonces, un patrón común, denominador que ha habido a lo largo de la historia en todas y cada una de las civilizaciones, o en casi todas y cada una de las civilizaciones que han estado utilizando el oro como dinero, es que cuando los monarcas, los emperadores necesitaban financiar nuevas guerras, generalmente, pues lo que hacían era confiscar las monedas, generar monedas nuevas, y estas nuevas monedas, a las que les cambiaban el nombre o les cambiaban la forma, de alguna manera lo que hacían era quitarle oro a cada una de las monedas. Y entonces, al quitarle ese oro, digamos que se podían generar más monedas, y con esas monedas extras que se generaban se podían financiar esas campañas. Claro que esto es un problema a largo plazo, puesto que uno lo puede hacer durante un cierto tiempo, pero llega un momento donde no puede quitarle más. Y cuando no puede quitarle más, lo que se hacía era entonces empezar a introducir otro tipo de metales y de aleaciones y luego recubrirlo en oro. Es decir, la intención era intentar tener cada vez menos oro en la moneda, y si para eso había que meter otro tipo de materiales que le dieran peso y consistencia, pues se metían. Y esa es una constante en cada uno de los gobiernos que han utilizado oro como moneda. Y esa devaluación constante de la moneda, en este caso de las monedas de oro, perdura hasta nuestros días. Incluso hoy vemos a nuestros gobernantes cómo devalúan la moneda a base de la impresión de dinero, y cuando hablamos de la impresión de dinero nos referimos al incremento de la masa monetaria, no solamente porque se imprime con unas impresoras, sino también porque se crea dinero a través de la deuda. Entonces, esa devaluación de la moneda es una especie de vicio constante que han tenido cada una de las civilizaciones y de los gobernantes. A partir de cierto momento de la historia, los humanos dieron un pasito más y empezaron a dejar de utilizar el oro para hacer transacciones directas, puesto que el oro tiene como inconveniente que, al ser un elemento físico y además pesado, pues hay que transportarlo, se te puede caer, lo puedes perder, te lo pueden robar, etcétera, etcétera. Es más costoso por la divisibilidad del dinero. El oro, a pesar de ser divisible, pues es divisible en tanto en cuanto tú tengas esas monedas que te permiten hacer esa división, pero puede que llegue un momento en donde hagas una transacción pequeña y la moneda más pequeña de oro suponga mucho más valor que aquello que quieres transferir. Entonces,
no era del todo preciso y no era del todo idóneo para acelerar la velocidad a la que se producen las transacciones comerciales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en 1834 se estableció lo que se llamaba el estándar de oro, el Gold Standard, según el cual empezaron a emitirse dinero en papel, lo que son los billetes, no exactamente con la misma forma que los conocemos hoy, pero con el mismo principio como los conocemos hoy. Y entonces ese dinero, ese papel, realmente era una representación abstracta de una determinada cantidad de oro. Y a partir de que tú tienes un papel que representa una determinada cantidad de oro, puedes dividir ese oro en cuantas cantidades te dé la gana. Para ello lo que necesitamos es que haya una persona, una entidad, un grupo que conserve ese oro en un lugar seguro y de confianza. Ahí necesitamos la confianza. Y entonces cuando yo transacciono, por ejemplo, contigo, en vez de mover el oro físicamente, yo te doy un papel que dice que ese papel vale por una cantidad de oro determinada que tú vas a poder cobrar siempre y cuando vayas con ese papelito, que es un cheque del portador, al lugar donde hemos acordado que está el dinero, y esa entidad, esa persona, entidad, grupo, familia, que conserva ese dinero, está obligada a darte esa cantidad de dinero en tanto en cuanto tú presentas ese papelito. Y esa manera de transaccionar fue una revolución a la hora de incrementar la velocidad de las transacciones. No tenemos que llevar el oro, no tenemos que estar comprobando si el oro es real o no es real, no tenemos que estar pesándolo ni midiéndolo, no tenemos que estar mezclando diferentes tipos de oro y diferentes monedas de múltiples partes del mundo. Con unos simples papelitos nos podemos transferir las cosas porque sabemos que en el fondo esa cantidad de papel, sabemos que ese papel corresponde a una cantidad de dinero y como confiamos mutuamente en quien conserva ese dinero, esas transacciones se pueden hacer. Es muy importante que aquí nos demos cuenta de que la confianza tiene un valor fundamental. Si una de las dos partes no confía en que ese dinero está en esa caja fuerte, o no confía en quien guarda ese dinero, o incluso no confía en que ese papel que se está transmitiendo sea correcto, que no sea una falsificación, esa transacción no se podrá dar. Por tanto, la confianza es absolutamente fundamental. ¿Qué ocurrió? Que una vez que las monedas y los papeles y los billetes están respaldados por oro, los gobiernos, a la hora de poder generar más dinero, incrementar la masa monetaria, pues no podían hacerlo, porque para eso tendrían que de alguna manera generar más oro, producir más oro. Y como hemos dicho al principio, el oro es escaso, el oro no se puede inventar, el oro hay que minarlo, y se mina a la velocidad a la que buenamente podemos con los medios materiales que tenemos. Entonces, ¿qué llegaron a hacer los gobernantes? Supongo que astutamente, el estándar de oro fue abandonado por el presidente Nixon de Estados Unidos en 1971. Aparentemente, y según el speech, según el discurso que existe en Internet y que lo dejaré en los comentarios, fue una medida temporal por una necesidad monetaria que tenían, pero siempre una medida temporal. Y como casi todas las medidas temporales que se producen en economía, esa medida temporal se ha convertido en una medida permanente. Y desde 1971, las monedas y el dinero que hoy usamos no están respaldadas por el oro. Es decir, no valen absolutamente nada. Una moneda vale el material que lleva, el cobre, el níquel o de lo que estén hechas, y un papel, un billete vale lo que valga su papel, su impresión y su tinta. No vale nada más. Físicamente no vale nada más. Vale, una vez más, en tanto en cuanto existe confianza en quien lo emite, que son los gobiernos de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de China, de Japón, etc. Si confiamos en los gobiernos que emiten la moneda, entonces todos participamos de una especie de ilusión colectiva en la que hemos decidido creernos que ese dinero que hoy utilizamos tiene valor. Por eso se llama fiat. Fiat, que suena como la marca de coches, F-I-A-T, es una locución latina que viene a significar dinero por decreto, o así sea, o simplemente el dinero vale porque lo digo yo, lo dice el gobierno de turno, lo dice el Estado que corresponda, estos son 5 euros
porque lo digo yo, y estos son 50 euros porque lo digo yo. Por tanto, ahora que sabemos que el dinero que usamos habitualmente, el dinero fiat, no tiene valor alguno, lo usamos simplemente porque tenemos confianza en el Estado que lo produce, que por cierto, yo no sé tú, pero yo cada vez tengo menos confianza en el Estado que lo produce, y a la vista tenemos de cómo gestiona los tipos de interés y cómo gestiona la inflación y cómo la gente se hace cada día más pobre. Si tenemos confianza en el Estado que lo produce, entonces le damos importancia al dinero. Por tanto, las conclusiones a las que quiero llegar para ir cerrando este capítulo es que las formas de dinero de cada época no son inamovibles. Es decir, que hemos ido pasando de una forma de dinero a otra, y esa forma de dinero que en aquel momento histórico, que en ese tiempo determinado y en esa época, se podría haber considerado dinero inamovible, por supuesto es dinero como lo es hoy el oro, años después, siglos después, fue subsumida, absorbida o reemplazada por otra forma de dinero que se consideraba mejor. En general, las formas de dinero escogidas no tienen un valor intrínseco. Ni las conchas tienen un valor intrínseco, ni el tabaco tiene un valor intrínseco, ni las plumas tienen un valor intrínseco, ni prácticamente nada de lo que hemos utilizado como dinero tiene un valor intrínseco. Y en este contexto yo utilizo la palabra valor intrínseco, porque para mí algo que tiene un valor intrínseco es algo que el ser humano necesita para la propia vida o la supervivencia. El oxígeno tiene un valor intrínseco, el agua tiene un valor intrínseco, la libertad tiene un valor intrínseco, el amor tiene un valor intrínseco. Son cosas que necesitamos, que las consumimos por el hecho de consumirlas, porque son buenas, porque es algo que nos da la vida, o nos facilita la vida, o nos permite vivir mejor. Pero las plumas de pájaro o las conchas o cualquier otra forma de dinero que hemos utilizado a lo largo de la historia no tiene un valor intrínseco. Tiene un valor abstracto y tiene un valor porque todos creemos que lo tienen. Por tanto, y cerramos con esto, cuando hablamos de Bitcoin en el contexto monetario del que hemos descrito, podemos claramente decir que Bitcoin es una forma de dinero, es otra forma de dinero más. Es más, yo me atrevo a decir que es la forma de dinero más avanzada que el ser humano ha creado hasta ahora, que cumple con todas y cada una de las propiedades del dinero que hemos estado explicando al principio. Es escaso porque no se puede producir, ni copiar, ni falsificar. De hecho, está previsto una masa monetaria de 21 millones de Bitcoin producidos de manera constante y en ritmo decreciente. Es divisible en 100 millones de partes, cada una de ellas llamadas Satoshi. Es durable porque al ser digital no existe deterioro. Además es fungible porque cualquier Bitcoin es igual a cualquier otro Bitcoin y no hay nada que los diferencie. Además es transportable por ser dinero de Internet, se puede transferir digitalmente a la velocidad de la luz, de un lugar a otro del planeta sin ningún problema. Y la única característica que quizá no cumple todavía bien es su estabilidad. De momento Bitcoin, al ser una moneda joven, es, digamos, inestable, fluctúa en precio, aunque las previsiones determinan que Bitcoin llegará a valer muchísimo más de lo que vale ahora. Pero bueno, este podcast no va de cuál es el precio de Bitcoin. Pero es que además de que cumpla bien con las propiedades del dinero, Bitcoin es incensurable. Y esto hace que los gobiernos no puedan poner sus sucias manos sobre tus Bitcoin. No pueden saber cuánto Bitcoin tienes, salvo que tú se lo hagas saber, salvo que tú se lo digas. Por tanto, no te lo pueden embargar ni siquiera si no pagas una multa. Por tanto, yo veo Bitcoin como una mejora sobre el oro físico. De hecho, podría considerarse oro digital, el oro 2.0. Y si el oro tiene valor, ¿por qué no lo va a tener Bitcoin? Me pregunto qué tiene el oro que no tenga Bitcoin. Y si el oro ha sido una forma de dinero válida, más ampliamente utilizada durante más de 2.500 años, de forma internacional y a través de múltiples civilizaciones, ¿por qué otra forma de dinero que tiene sus mismas propiedades y además las mejora, especialmente la transportabilidad y la incensurabilidad, por qué no va a ser una forma de dinero válida?